Incluso los faraones del Nilo dependen cada vez más de las importaciones de Líbano. Los entierros no se pueden llevar a cabo sin su aceite de cedro. La vida espiritual de todo un pueblo está amenazada, porque no hay vida posible en el más allá sin embalsamamiento. Al menos eso es lo que creían los egipcios. La madera de cedro también es indispensable para la construcción de los sarcófagos. Cuando se cortaba el suministro, todo el culto a la muerte corría peligro. Para evitar un desastre, mandan un sacerdote a una misión. Va al Líbano a buscar madera y aceite de cedro, una acción humillante para los poderosos egipcios. Los griegos y los egipcios valoran los tesoros que obtienen de ellos, pero no aprecian mucho a los fenicios. En sus escritos, Homero maldice a los comerciantes del este, calificándolos de canallas mentirosos de espantosa nariz. Dice que allí donde se encuentran sus barcos, nadie está a salvo de esos corruptos orientales. Palabras gruesas. Parece la expresión de la envidia del gran escritor hacia esos extranjeros. Homero sin duda se muestra desagradecido, considerando que él mismo usa el alfabeto fenicio para escribir los textos griegos. A pesar de su habilidad como navegantes, el mar Mediterráneo amenaza constantemente a los frágiles navíos de madera. Por eso solo navegan de día. Los fenicios fundaron su primer puesto fronterizo en Útica, en la costa norteafricana, en el actual Túnez, pero fue otra ciudad la que consiguió fama mundial, Cartago. No sabemos cuándo fue fundada Cartago exactamente. La leyenda cuenta que fue en el año 814 a.C. Se dice que en esa época la princesa Elisa de Tiro se marchó al norte de África huyendo de su hermano asesino, Pigmalión, y allí fundó Cartago. La razón histórica, más verosímil, es el ataque de los asirios a los ricos puertos fenicios en Líbano. Los fenicios no eran guerreros. Preferían pactar, pero cuando las cosas se ponían feas, se trasladaban, en este caso fueron a Cartago. Por encima de la costa de Túnez se eleva una sólida fortaleza. Los fenicios la fortificaron tanto que ha durado 2000 años. Quercuán era una antigua ciudad diseñada con tiralíneas. Aún hoy se aprecia el plano geométrico. Está protegida por un sólido anillo de murallas, al estilo de las ciudades griegas. Los fenicios, sabiamente, aprovechaban todo lo que les parecía útil de los demás. Su avanzada arquitectura se puede admirar en la isla siciliana de Mogge. El antiguo puerto aún subsiste. Aquí los barcos se refugiaban de las tormentas y descargaban aceites aromáticos e inciensos de Arabia, seda y especies de la India y oro y marfil de África. El puerto fue importante en el comercio de bienes exóticos. Polibio estudia admirado la inventiva con que los cartagineses diseñaban sus antiguas ciudades coloniales. Incluso después de su destrucción, se aprecia lo bien protegida que estuvo contra los ataques durante siglos. Aquí, una pesada puerta protegía la entrada a Mogge. Aunque los griegos habían sido sus grandes rivales antes que los romanos, como artistas eran bien recibidos en las calles de Mogge. Este joven es una obra de arte admirable. Los ricos comerciantes navales la encargaron a un escultor griego, pero la forma en que está plegada la túnica proclama orgullosamente: es un fenicio. El puesto fronterizo no se contentaba con sus riquezas. Introdujeron eficaces métodos agrícolas e innovaciones técnicas en Europa procedentes de Oriente. Las salinas de la costa de Sicilia tienen su origen en esta época. Aún hoy se recoge la sal. No hubiera sido posible realizar largos viajes comerciales sin métodos para conservar el pescado y la carne. Los navegantes necesitaban sal. La red de bases fenicias cada año está mejor conectada. Su flota no para de expandirse. Las operaciones comerciales son cada vez más ambiciosas. En el lejano oeste les atraen las legendarias minas de Tartesos. La mina de Río Tinto es el mayor hoyo jamás excavado manualmente en España.
Hace 3000 años, los fenicios empezaron la extracción de plata y cobre. No solo tomaban los recursos, también dejaban rastros de su avanzada civilización, como la que se encuentra aún hoy en Ibiza. En un bosque de pinos hay una cueva bastante accesible. Aquí los fenicios instalaron un santuario dedicado a su diosa Tanit, y aún hoy se percibe el misterio de la aparición divina cuando en las noches de luna llena los rayos de luz penetran de repente bajo tierra. Solo podemos imaginar el tipo de ritos que se llevaban a cabo en esta cueva iluminada tan tenuamente. Los investigadores han encontrado estatuillas de dioses y otros objetos de culto en los nichos de piedra y en los hoyos para los sacrificios. Incontables generaciones de creyentes han peregrinado hasta aquí sin interrupción hasta nuestros días. En Ibiza, mucho después de la destrucción de Cartago, la diosa fenicia continúa siendo venerada, pero los ciudadanos romanos no entendían esta clase de divinidad tan contradictoria. Para los cartagineses, Tanit era a la vez la amante y la madre diosa. Las vestales romanas se hubieran ruborizado solo con pensarlo. Servían a sus dioses a través de la castidad. Los sacerdotes de Tanit, por el contrario, fomentaban la prostitución en el templo y se enriquecían con las ganancias del amor. Los restos fenicios no se limitan a esta remota cueva. Ibiza está unida a la historia de Oriente como si tuviera un cordón umbilical. Aquí también encontramos extensas salinas que prueban la existencia de la antigua ciudad. Se ha construido encima de las antiguas murallas, pero la roca ha sido perforada para construir antiguos sepulcros. El nombre de Ibiza